A usted, señora congresista Paloma Noceda. Gracias, presidente. Por su intermedio deseo saludar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Cuando presidí la Comisión de Educación en la legislatura anterior, hicimos un trabajo amplio para poder revisar los textos escolares y cómo se están tratando todos estos términos en relación al terrorismo. Tuvimos diversas mesas de trabajo muy interesantes con representantes de las Fuerzas Armadas, con el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación, con especialistas en terrorismo. También tuvimos mesas de trabajo con la ministra de Cultura, por ejemplo, por las exhibiciones que se dieron en el LUM. Sesiones también con el Ministerio de Educación para poder enfrentar la problemática, porque lo que vemos con gran preocupación es que dentro del mismo Estado no se ponen de acuerdo en los términos que hay que emplear, o cómo es que hay autoridades que tienen los conceptos muy blandos, poco exactos. Por ejemplo, se habla de crisis de violencia, ¿no? Cuando vino, por ejemplo, la ministra de Cultura, hablaba permanentemente de crisis de violencia, pero no podía decir la expresión de violencia terrorista. O cuando le preguntábamos a algunos ministros si es que para ellos lo que se dio en nuestro país fue terrorismo o si fue conflicto armado interno, no respondían. Y esa es la realidad, eso es lo que está pasando, que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, lo que vemos es que acá la lucha ideológica es semántica. Eso es lo que se puede observar. Se está manipulando el lenguaje para poder construir nuevos conceptos que con el tiempo se vuelven normales a la población en diversos temas, lo vemos en muchos temas, ¿no? Entonces ahora vamos a comenzar a decir que fueron guerrilleros, que hubo una guerra civil y de pronto en 10 años vamos a decir que acá no pasó nada. Vemos, por ejemplo, en los libros de texto que se habla de lucha armada, de lucha popular, de crisis de violencia, no especifican que hubo el terrorismo, hablan de conflicto armado. Ahora hay algunos que como no pueden evitar decir que hubo terrorismo, porque fue una realidad, dicen no, es que se puede dar el fenómeno del terrorismo al mismo tiempo del conflicto armado interno, ¿no? Y así todo el tiempo estamos generando confusiones. También vemos que se habla de Sendero Luminoso y el MRTA como guerrilla, como agrupación insurgente. Hay libros de texto que incluso las mencionan como partidos políticos, en lugar de mencionarlos como organizaciones terroristas, como mencionaba hace un momento el almirante Tubino. Incluso hace unos meses nada más, el ex fiscal de la Nación mencionó también el término terrorismo de Estado. No sé si lo recuerdan, eso fue hace unos meses. Entonces, por amor a nuestro país y por el respeto a nuestras Fuerzas Armadas, no me parece posible que una autoridad o que un peruano pueda emplear esos términos, ¿no? Menos cuando va al extranjero. No me sorprenden las apreciaciones que ha tenido el fiscal José Domingo Pérez. No voy a juzgar su actuación como fiscal y como profesional, la labor que desempeña, pero sí me genera preocupación que un peruano, sobre todo uno que tiene un cargo público, pueda emitir comentarios con sesgo ideológico. Entonces, presidente, yo sugeriría que esta comisión continúe con el trabajo que se empezó en la legislatura anterior, la Comisión de Educación, para que articule con los distintos sectores los términos a emplear de manera transversal desde el Estado. No solamente con el informe de la Comisión de la Verdad como única fuente, sino también con la participación de especialistas y de las Fuerzas Armadas, ¿no? También sería interesante incluso que esta comisión impulse la actualización del informe de la Comisión de la Verdad. Creo que eso es un trabajo que está pendiente. Ya terminé mi participación, pero me pedía una interrupción el congresista Richard Arce. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Noceda. En democracia se respeta posiciones encontradas, se respeta ideologías, pensamientos, y hay uno de los preceptos básicos que es la libertad de expresión. Usted ha hecho yo saludo lo que usted ha hecho, ese análisis para ver diferentes formas de definiciones, conceptos respecto a lo que ha sucedido en la época nefasta de los años 80 y 90. ¿Usted considera, por intermedio suyo, presidente, que
el hacer una afirmación errada, habiendo tantos conceptos como usted ha mencionado, es pasible para una denuncia, para una investigación, para una persecución, o más bien eso nos abre un espacio para poder lograr socializar en nuestra sociedad lo que ha significado esa época y utilizar los conceptos correctos, aunque nuestra semántica es bien abierta, hay diferentes formas de leerlo, de interpretarlo y depende mucho del nivel de instrucción, del nivel de formación, de lectura y todo esto. Entonces, no sé, sería interesante que tal vez por intermedio suyo, presidente, me pueda responder. Gracias. Puede continuar, señor. Gracias, presidente. Le agradezco la pregunta al congresista Arce. Como dije en mi participación hace un momento, no estoy cuestionando la labor del fiscal, pero sí considero que es necesario que desde esta comisión se trabaje justamente en articular con los distintos sectores cuáles van a ser los términos a emplear. En algún momento nos tenemos que poner de acuerdo e incluso considero que es necesario que se actualice el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Porque en realidad hasta ahora, como decía el congresista Salazar hace un momento, no se ha alcanzado esta reconciliación entre peruanos y esto es lo más importante. Gracias.